Buenas noches, ¿cómo están? Hola, hola, buenas noches, hermanas, hermanos, ¿se escucha el audio? Licenciado, muy buenas noches. Sí, se escucha. Normal, ya, muchas gracias. Buenas noches, ¿cómo están? Un saludo, bienvenidos otra vez a nuestro segundo encuentro. Buenas noches, bien. Qué bueno, qué bueno. Bien, vamos a empezar. Hoy día nos toca la parte central de este módulo, porque vamos a ampliar mucho más las categorías principales de lo que es lo que la anterior vez hemos conversado y debatido sobre la epistemología aymara, quechua, andina en general, ¿no? Pero con ejemplos desde lo aymara. Entonces, hoy día es la parte central. Vamos a continuar con eso. Aquí está haciendo frío en La Paz. Espero que ustedes estén más calientitos. Aquí estamos con frío en el alto, en La Paz. Bien, solo había tal vez una pequeña aclaración inicial. Había una primera tarea, ¿cierto? Hacer 2 fichas resumen. Hay todavía unos días sobre los 2 PDFs que he adelantado. Uno es el libro, el primer capítulo del libro de Teorías de la Justificación. Hoy día vamos a leer un poco eso. Y también escoger uno de los capítulos del libro La Lengua del Fuego. Son 4 capítulos que se han juntado, ¿no? Escoger uno de ellos. Hoy día precisamente ya vamos a abordar ese tema central. Y bueno, creo que empezamos. Voy a compartir pantalla. Me dicen si salen las presentaciones. Bien, está la pantalla, ¿no? Bien, otra vez, muy buenas noches. Aquí Arumaki, Pantafinitaki, Hiletanaka, Kuyakanaka, Mantao y Marutao y Tapichimampi, Portayanipsma, Alichisi, Tukui, Kakunapaj. Vamos a empezar hoy día, esta noche, el contenido principal de este módulo. Entonces, vamos a ir con las presentaciones. ¿Qué vamos a ver hoy día? Esta sesión, a ver hasta dónde abarcamos el contenido de esta sesión. Bueno, los objetivos de este curso, de esta sesión, de las categorías de la cognición aymara, son los siguientes. Uno, repasar las corrientes contemporáneas occidentales de la epistemología, la tradición analítica y la naturalista, un poco. Describir los aspectos del observar, uñaña, Hawái, Urrico en quechua, ¿no? Analizar las diferentes modalidades de observación y sus niveles. 4. Desglosar el significado del pensar, lukiña o yuya en quechua. 5. Reconocer el conocimiento práctico, yatiña o yachay o incluso rexi en quechua. Comprender la sabiduría del entender, la muyaña precisamente, el hamut ahí también, ¿no? Bien, entonces vayamos por la primera parte.
la epistemología. Ya habíamos abordado un poco la anterior sesión. Hemos dicho que la epistemología es la teoría del conocimiento. Es decir, aborda las cuestiones, trata de responder algunas de estas preguntas. ¿Qué es el conocimiento? ¿Cuáles son sus fuentes? Ahí la controversia, ¿no?, entre los racionalistas y empiristas, seguramente. Otra pregunta, ¿qué se puede conocer? Ahí también el problema del escepticismo. ¿Cómo se justifican las creencias? Eso también, principalmente, últimamente en las discusiones contemporáneas, este es el tema principal, ¿no?, la justificación epistémica. ¿Qué es la verdad? También eso. Bien, aunque podamos recordar las reflexiones desde la Grecia clásica, como uno de los diálogos de Platón, el Téteto, y luego la revolución científica europea en el siglo XVI, con Copérnico, Galilei, las polémicas del empirismo inglés con Bacon, Locke, Hume, con el racionalismo continental, ¿no?, de Descartes, Leibniz, seguido del idealismo alemán, Kant, Hegel y otros. Lo cierto es que la filosofía ha abordado la ciencia como tal, como demostración experimental de teorías, recién en el siglo XIX y sobre todo en el siglo XX, con el empirismo lógico, que enfatizaba el análisis de los enunciados verificables directamente, es decir, todavía mantenían la división kantiana, ¿no?, entre enunciados sintéticos y a priori, ¿no?, analíticos, ¿no?, entre lo a posteriori verificable empíricamente y lo a priori formulado axiomáticamente. Entonces, enfatizaba eso el empirismo lógico entre 1922, en los años 30 en adelante, ¿no?, lo que se ha llamado también la concepción heredada. Entonces, es, creo, la escuela hasta ahora que ha podido, bueno, desde la antigüedad, que ha podido abordar más profundamente. Pero principalmente esto, ¿no?, esa división entre enunciados verificables empíricamente, públicas directamente, y las teorías en forma axiomatizada, no observables, ¿no? Habría conocimiento solo de la experiencia de lo dado, y no de la metafísica, alguna esencia, alguna vivencia que hubiera por detrás, o hubiera un orden establecido del mundo, no, nada. Lo que se observa, se registra, además de manera muy detallada y pública y repetible, eso desde ahí partiría el conocimiento científico. Bien, eso era el empirismo lógico, ¿no?, el Círculo de Viena, allá en Europa, hace un siglo. Pero eso se ha criticado por dos partes, ¿no? Uno, propiamente, desde la filosofía de la ciencia, lo que se ha llamado concepción heredada, ¿no?, antes y después, toda esta época dominado por el positivismo lógico, es la concepción heredada, ha sido criticado por una parte por los filósofos y los historiadores de la ciencia, empezando por Popper, ¿no?, desde su primer libro famoso de 1934, contra la inducción y el verificacionismo del Círculo de Viena, ha sostenido más bien la deducción y la falsación de hipótesis, como seguramente recordamos, ¿no? O Thomas Kuhn, en el 62, ha subrayado que las revoluciones científicas se dan por el cambio de paradigmas. Se pone en crisis la ciencia normal y entra la revolución, ¿no? Y hay un cambio de paradigmas. Y entre un paradigma y otro no hay comparación, ¿no? El famoso problema de que no se puede traducir de un paradigma a otro, sus teorías, sus métodos, sus maneras de resolver problemas, etc. O Imre Lakatos, ¿no?, aquel popperiano en 1970, ha descrito que más bien los programas de investigación son resistentes, no son fácilmente falsables, con hipótesis auxiliar se puede mantener todo un programa de investigación. Por otro lado, Paul Feyerabend en el 70 también ha abogado, por el contrario, por el anarquismo metodológico, ¿no? No hay un método universal único, sino todo vale. Pero aparte de estas críticas desde la filosofía de la ciencia,
desde la epistemología propiamente dicha, digamos, también se ha criticado al mismo positivismo lógico y se ha reaccionado también contra esas críticas. Así ha surgido dos tradiciones y vamos a ver eso a continuación. Uno, la epistemología analítica, desde el 73, desde el 76 en adelante, y la epistemología naturalizada, planteada por Quine, ¿no? En su famoso artículo del 69. Hay estas dos tradiciones actualmente con muchas corrientes al interior que están debatiendo, digamos, ¿no? Lo más especializado en epistemología. Bien, se nos puede, digamos, objetar, se nos puede criticar cuando empezamos y hacemos referencia a las teorías occidentales, a la filosofía analítica, estamos diciendo ahorita, ¿no? Se nos puede preguntar, ¿por qué estamos usando la filosofía analítica? Que es la concepción dominante, imperial en realidad, ¿no? Estados Unidos sobre todo, pero también en parte en Europa. Es imperial entonces, es conservadora del orden moderno. Hay esa crítica central, ¿no? Porque de todas formas es su ciencia, es su manera de fundamentar su ciencia. Entonces, utilizar eso pareciera seguir repitiendo, digamos, ¿no? Pero nosotros sencillamente responderíamos que hacemos referencia a estas corrientes por el contraste. Hay que darse cuenta que están diciendo ellos, sus ideas básicas, y nosotros qué estaríamos planteando desde nosotros, ¿no? Por no repetir además, ¿no? Por ahí estamos pensando cosas que ya han sido considerados, pensados, quizás superados y quizás no, para eso. Y por supuesto para dialogar, no nos podemos encerrar, aunque también está abierto esa vía, ¿no? De que no veamos, no escuchemos lo que habían pensado allá y aquí hablemos entre nosotros, desde nosotros, ¿no? Está abierto esa vía también, pero yo he optado para dialogar, para ampliar un poco que es necesario interactuar, precisamente Aruskipaña en Aymara, ¿no? Es hablar más allá de entre nosotros, no ensimismarnos o cerrarnos en un etnocentrismo, digamos. Es por eso. De todas maneras, hay también toda una tradición desde Latinoamérica, principalmente desde la ciencia social, una ciencia crítica que ha intentado salir, en realidad recuperando el marxismo europeo y demás, pero ese potencial crítico a la modernidad que tiene el marxismo han usado en la ciencia social latinoamericana para poder también criticar al orden moderno, ¿no? Entonces, desde la ciencia social tenemos una concepción crítica, recuperando el marxismo, como les digo, y sobre todo Marx recoge todo lo que es la dialéctica hegeliana, ¿no? Recordamos su famoso libro, La fenomenología del espíritu de Hegel, donde dice que la conciencia se eleva, avanza hacia el saber absoluto. Desde que la conciencia cree que la verdad y la realidad está en el mundo real, el en sí está afuera, la conciencia, ¿no? Pero la autoconciencia regresa y la fuente de lo real estaría en uno mismo, ¿no? Del yo que se piensa a sí mismo. Y luego une en un tercer momento la razón. Ahí estaría la práctica de la ciencia, ¿no? La razón que une el sujeto y el objeto esta vez y el saber de la totalidad. Eso recupera Marx, pero lo da la vuelta, ¿no? Y habla de que Marx hablaba de que si partiéramos de algún abstracto caótico, lo que hay que hacer es descender y analizar hasta llegar a lo más simple, con conceptos y categorías, y de ahí elevarse otra vez a la totalidad, pero esta vez una totalidad rica en determinaciones, ya entendido conceptualmente, teóricamente, ¿no? Usando todo eso en Latinoamérica, por ejemplo, se ha propuesto que un conocimiento que no sea conservador del orden, sino más bien crítico, se ha propuesto que el conocimiento sea militante, que la investigación en todo campo se ponga de parte de la víctima. Y en ciencia social se suele citar mucho a Hugo Semmelmann, aquel chileno, estaba en México,
ya se fue, que planteaba que hay que unir el presente histórico, lo dado, ¿no?, con la construcción del sujeto, lo posible, la potencia. Hay que unir los dos, donde la teoría, claro, nos puede proveer conceptos ordenadores para la observación y la construcción de objetos de investigación, pero incluyendo lo inédito de la realidad, sus procesos heterogéneos, porque al final de cuentas la realidad es eso, ¿no?, una articulación de procesos heterogéneos, para no solo quedarnos en describir y explicar, sino potenciar esa realidad, digamos, heterogénea, esa potencia presente, ¿no?, hacia alguna dirección valórica. Eso ya dependería desde nuestras visiones culturales, por ejemplo, nuestros pueblos, ¿no? Hay toda esta tradición, pero nosotros no entramos en eso, dialogamos con ellos, sería otro módulo, otra temática esto, pero lo que decimos que también la otra vertiente de la crítica a esta concepción de la ciencia y de la filosofía de la ciencia son las sabidurías propias. Entonces ahí estamos desde lo aymara, lo quechua, lo guaraní, lo chiquitano, lo mojeño, aquí todos nuestros pueblos en Bolivia, pero también seguramente en Chile, en Perú, mucho más, en Ecuador, todo nuestro Abya Yala, ¿no? Entonces, esas son las otras vertientes, digamos, que no están totalmente consumidos por la modernidad. Ahí estamos entrando nosotros. Decimos eso a esta crítica que nos pueden hacer porque seguimos citando, digamos, otros autores. Bien, entonces volvamos un poco lo que decíamos desde la filosofía analítica. Ahorita el análisis tradicional del conocimiento es el análisis tripartito, ¿no?, que define el conocimiento como la creencia verdadera justificada, que viene desde la antigüedad griega, ¿no? Y ahí, cuando se dice que alguien conoce algo, típicamente eso se formula S sabe que P. Es decir, hay un sujeto que procesa la información y posee el conocimiento. Y ahí está la proposición, la P, la proposición, ¿no?, que afirma algo del mundo, de la realidad. Aquí podemos hacer dos pequeñas aclaraciones, ¿no? Claro, estamos hablando del sujeto humano en este caso, pero no siempre puede ser el ser humano el que está haciendo, el que posee el conocimiento, ¿no? Sabemos desde la etología cognitiva, la biología cognitiva, que los animales y las mismas células conocen. Los animales tienen autoconciencia, hay investigación de eso, ¿no? Que las plantas perciben el entorno, el peligro, por ejemplo. Se comunican entre ellas. Incluso hay también, se conoce que sienten la intención del humano, por ejemplo. Alguien que vaya a recoger leñas en una comunidad, seguramente ahí se puede investigar, ¿no? Pero en el bosque y todo eso se sabe desde hace mucho tiempo esto. Entonces, no solamente el humano. Incluso hay esta famosa hipótesis de Sheldrake, ¿no? La resonancia mórfica. Se dice que cada especie animal, vegetal, mineral incluso, posee una memoria colectiva que transmite a distancia los aprendizajes o cambios en los miembros de tal especie. Entonces, no necesitan estar lado a lado. Una plantita, un mineral, incluso a kilómetros de distancia, algún cambio que sufre puede afectar a los cambios en ese otro lugar, en esa misma especie, ¿no? Esa resonancia mórfica. Aquí nos falta investigar. Nuestros biólogos, nuestros zoólogos, con la visión andina, podrían mostrarnos investigación seguramente en esto. No vamos a entrar mucho en esto, solamente esa aclaración de que en epistemología normalmente se toma el sujeto humano como el sujeto del conocimiento, ¿no? Lo que sí se sabe con muchísima investigación, hasta en la ciencia más conservadora, es que la vida simple, las células, por ejemplo, que no tienen cerebro ni mente, ¿no?, pero sí tienen voluntad, conocimiento, no conscientes a nuestro modo, ¿no?, pero voluntad y conocimiento de la gestión de la vida.
¿no? Para persistir, ¿no? Para alimentarse, etc. Eso sí se sabe muy bien. Entonces, la otra aclaración, ¿qué es la proposición cuando decimos que lo que se conoce es la proposición? Bueno, el conocimiento de la epistemología es el conocimiento acerca del mundo es proposicional. O sea, es un saber teórico acerca de los hechos. Y los hechos, pues, son simplemente enunciados que describen estados de cosas. Pueden ser estados de cosas actuales, posibles o no. No son las experiencias psicofísicas, ¿no? Que tenemos, ni los objetos reales mismos. Los estados de cosas existen en el mundo que pueden ser vistos, ¿no? Pero un conjunto de objetos al que se atribuye alguna relación, algún estado. Es así o asá. La manera de afirmarlo, eso está en la proposición, ¿no? No es el acto de habla, tampoco es un idioma, ¿no? Sino el contenido objetivo de lo que se está afirmando. Normalmente se define la proposición como el enunciado o conjunto de símbolos con sentido en el que se afirma algo que es susceptible de ser verdadero o falso. Esta sería su única función lógica de la proposición, ser verdadero o falso. Aquí podemos pensar en muchos ejemplos, ¿no? A ver si en el diálogo podemos pensar en otros ejemplos. Por ejemplo, Pachal kunun tatawa, puede decir alguien, ¿no? Eso es, el cielo está nevado. ¿Qué está describiendo? El estado en el que al constatar el cielo están lleno de nubes blancas, ¿no? Una manera de decirlo es pachar con un tatao. Entonces, pero la lógica ha trabajado con enunciados tan sencillos como la nieve es blanca. Para ¿qué quiere decir ahí la verdad y todo eso, ¿no? Pero podemos pensar en enunciados, en proposiciones mucho más generales, ¿no? No sé, en sociología, por ejemplo, que digamos la composición de los capitales o la distribución del capital económico en un espacio social, su volumen y sus diferentes pesos mantienen la estructura de la dominación en una sociedad. Por favor, sus audios. Bien, volvamos entonces al análisis tripartito del conocimiento. A ver. Esa ya comí. ¿Dónde están los audios? Ahí están los mamás. Bien, continuamos entonces. Decíamos en el análisis tripartito del conocimiento, ¿no? Se tienen que cumplir 3 condiciones para que algo sea conocimiento. 1, que P sea verdadero. Posición sea verdadera. 2, que S cree que P. 3, el sujeto está justificado para creer que P. La primera condición, que la proposición sea verdadera, es estipulativa, o sea, es por definición. Si algo se conoce, ese algo tiene que ser verdadero, no puede ser falso. Si fuera falso, entonces eso sería una creencia falsa, una mentira, una sospecha, lo que fuera, pero no sería conocimiento. Ya, en ese sentido, P tiene que ser verdadero. La proposición tiene que afirmar algo y eso tiene que ser verdadero. En la condición segunda, claro, para saber alguien tiene que creerlo, ¿no? Tenerlo en mente de manera sincera, aunque no lo declare. Porque si alguien no lo cree, bueno, ese saber, esa información estará en el mundo, pero estará desconocido, ¿cierto? Bien, y la tercera condición, pues, un sujeto no está solo.
y su proposición, su creencia, tiene que fundamentarlo, tiene que justificarlo, ¿no? ¿Por qué es verdad lo que está diciendo? ¿Qué le ha enseñado para saberlo, ¿no? Entonces ahí entra los otros sujetos. Aquí hay una comunidad de argumentación. Es ahí donde el conocimiento se da. Si fuera solito, entonces eso sería solipsismo, ¿no? Uno con su propio lenguaje interno, con sus propias creencias, bueno, yo sé, y ahí sería un solipsismo, no sería conocimiento común, ¿no? Para que sea el conocimiento, se tiene que justificar ante un auditorio, una comunidad, ¿no? Tampoco es por qué hay que justificarlo, sino porque tampoco va a ser porque sé por adivinación, ¿no ve? Porque por le he achuntado, digamos, ¿no? Por suerte he sabido. Entonces, aquí hay como que si alguien dice, yo sé que esto es así, la pregunta inmediata, y ahí viene la justificación epistémica, ¿no? La pregunta es, ¿y cómo lo sabes? ¿No? Y ahí viene la justificación. Y cuando alguien va a fundamentar, va a justificar, entonces va a decir, es que lo sé por esto, por la percepción, por la razón, hay tanta filosofía en eso, por la memoria, etcétera, etcétera. Enseguida entramos en con qué tipo de enfoques se puede justificar un conocimiento. Eso es esquemáticamente el conocimiento, ¿no? Ahora, las teorías de la justificación, eso era una de las lecturas también. A ver, vamos a resumir un poco. Habíamos dicho que después de la crítica al positivismo lógico, han surgido como que dos grandes tradiciones, ¿no? Uno, por una parte, la epistemología analítica, y dentro de ella están algunas corrientes principales, las teorías fundacionistas, por ejemplo, las teorías coherentistas, su contrario, las teorías fiabilistas o confiabilistas. Enseguida decimos un poquito cada uno de ellos. El debate entre el internismo y el externismo y la epistemología de las virtudes. Por otro lado, las epistemologías naturalizadas, empezando por el mismo planteamiento inicial que ha hecho Quine, ¿no? En el 69, en su famoso artículo Epistemología naturalizada, donde prácticamente ha reducido la epistemología a una ciencia empírica, porque decía, la filosofía de la ciencia no puede ser una especulación aparte, y el empirismo tampoco puede estar con dogmas, ¿no? Lo que habría que hacer es reducir tanto la filosofía, en este caso la epistemología, a una ciencia empírica. Tendría que ser parte de la misma psicología empírica. De esa manera, o sea, ¿de qué manera los rayos de luz ingresan a nuestra retina y eso luego en el cerebro se vuelve una actitud, un conocimiento, un lenguaje? Eso hay que explicarlo desde la psicología. Eso debería ser, eso sería la epistemología naturalizada, ¿no? El naturalismo. También está el neopragmatismo, al final vamos a hablar un poquito de eso. La epistemología evolucionista, ¿no? Como una especie como nosotros ha podido en su evolución de tener, digamos, conocimientos simples, ha podido generar teorías desde el inicio del universo, ¿sí? Eso evolutivamente por la selección natural, como las teorías también por selección natural, hasta Popper ha caído en eso. Esos enfoques están en la epistemología evolucionista, ¿no? Y las teorías del equilibrio reflexivo y otras en esta tradición de la epistemología naturalizada. Veamos rápidamente las primeras, ¿no? En la primera tradición, las teorías fundacionistas de la justificación epistémica afirman centralmente esto, ¿no? Todos hemos dicho, el conocimiento consiste en las creencias, pero hay que justificarlas, ¿no? Entonces, de todas las creencias que podemos tener, hay algunas que son creencias básicas, cuya justificación proviene de una relación que éstas tienen con cosas que no son creencias. Pueden ser estados mentales de otro tipo,
como las experiencias sensoriales, por ejemplo, o ciertos hechos del mundo. En esta corriente no se trata de tener razones a favor de esas creencias, simplemente por eso son fundacionistas, ¿no? Encuentran algo que ya no se puede fundamentar, está justificado de por sí, ¿no? Y eso más bien a todas las demás creencias que a partir de eso podemos tener, eso sí estarían justificados. Pero estas creencias básicas se basarían en estos estados mentales de otro tipo o los hechos mismos del mundo, ¿no? Bien, las teorías coherentistas, al contrario, básicamente afirman esto, ¿no? Las creencias solo pueden justificarse a través de sus relaciones de inferencia con otras creencias y de la coherencia en el sistema total de creencias. Son holistas, ¿no? Aquí importan las relaciones de inferencia, de coherencia de todo el conjunto de creencias. Justificar consiste en tener razones, ahora sí, tener razones, argumentos para una creencia, ¿no? Una creencia particular de alguien va a estar justificado si es que pertenece coherentemente al conjunto total de esas creencias. Y se puede admitir aquí, dicen, un requisito observacional, ¿no? Se puede admitir que muchas de las creencias sean perceptuales para hacer un sistema coherente empírico. Bien, las otras corrientes, las teorías fiabilistas, esto está también en debate muy actual, o confiabilistas. El autor principal aquí es Goldman, ¿no? Del 79. Ellos dirán, una creencia está justificada cuando es resultado causal de un proceso de producción de creencias confiable. Un proceso de producción de creencias. Interesante, ¿no? ¿Qué es eso? ¿Qué es un proceso de producción de creencias? Un proceso confiable. Pues es aquel proceso que tiende a producir con mayor proporción creencias verdaderas que falsas. Más creencias verdaderas que falsas, ¿no? Uno puede tener creencias justificadas, esto es la consecuencia de esto, ¿no? Uno puede tener creencias justificadas aun cuando no crea ni sepa que están justificadas, porque es más empírico, ¿no? Después vamos a entrar en un poquito más de detalle. No dependen de las razones. El tipo de proceso está dada por la función psicológica operativa, ¿no? Cómo desde lo psicológico se producen las creencias verdaderas, ¿no? Otro enfoque, más bien, otro debate dentro de la tradición analítica es el externismo y el internismo, ¿no? El externismo va a decir que todos los estados, los procesos, los objetos con los que justificamos las creencias son introspectivamente no accesibles al sujeto de la creencia. No accesibles, ¿ya? Por eso es el externismo, ¿no? Depende de procesos que están fuera del acceso, puede ser el mundo externo, por ejemplo, o puede ser un estado neuronal, que no nos damos ahorita cuenta cómo está trabajando nuestro cerebro a nivel físico-químico, ¿no? Entonces, si el conocimiento depende así, entonces esa es la perspectiva externista, ¿no? No depende de razones. En cambio, el internismo, todo aquel epistemólogo, digamos, científico que va a defender, lo contrario será el internista, ¿no? Que diga que las condiciones que justifican son más bien introspectivamente accesibles, epistémicamente accesibles. Por ejemplo, nuestros propios estados mentales. O sea, cada uno, basta con que reflexionemos, desde nuestra mente más profunda nos vamos a dar cuenta, digamos, ¿no? Como las ideas innatas que hablaba Descartes, por ejemplo, o el mismo Kant, que desde el razonamiento puro sacaba el conocimiento a priori, ¿no? Ese tipo de fundamentaciones es el internismo, ¿no? Ya depende de las razones. Bien.
Y para terminar esta parte de las teorías de la justificación epistémica, la epistemología de las virtudes de Ernesto Sosa, ellos dirán, la creencia está justificada cuando se adquiere a través del ejercicio de una o más virtudes intelectuales del sujeto. ¿Y qué son esas virtudes intelectuales? Son disposiciones, facultades o habilidades cognitivas. La percepción, la memoria, la intuición, otras cosas más que un sujeto que conoce puede tener, ¿no? A partir de eso es que se puede justificar las creencias. Estas virtudes intelectuales producen, igual que el fiabilismo, más creencias verdaderas que falsas, ¿no? En nuestro mundo actual, real, o en un mundo posible. Eso del mundo posible es toda una discusión también, aparte que no vamos a entrar, pero igualmente es muy interesante. El sujeto, de todas maneras, puede ser más activo, ¿no? La responsabilidad epistémica, ese concepto manejan, es más primordial que otras. Por ejemplo, de ahí tendrían, digamos, la prudencia, la inteligencia, otras virtudes intelectuales que también facilitarían la justificación, ¿no? Puede tener un carácter más confiable una persona, ¿no? Que le haga una buena persona, mejor persona, digamos, notable, digamos, ¿no? Esas virtudes. Aquí me preguntaba yo, ¿y en Aymara qué virtudes epistémicas podría haber? O sea, y mira, y en quechua también seguramente hay otras maneras de nombrar esto, ¿no? En Aymara estaríamos hablando del ejercicio de virtudes como, por ejemplo, ser tuji, ¿no? El curioso, el inquieto, ¿no? O el kapa, aquel que no pierde el tiempo, es activo, es animoso, él sería el kapa. O otra virtud, el chiki, ¿no? Debe ser el más completo, el inteligente, el ingenioso, que se los arregla rápidamente para aprender algo grande, global, el chiki, ¿no? O el piku, el instruido, el ilustrado, pero al mismo tiempo alegre. Estas serían algunas de las virtudes intelectuales desde la Aymara que no está estudiando en este sentido, ¿no? En la teoría del conocimiento, pero pues revisando esto podemos explorarlo. Ahora sí entramos a las categorías que nos incumben a nosotros más culturalmente desde lo Aymara. Vamos a empezar por el Uñaña, el observar. Claro, si dialogamos con Occidente, pues vamos a encontrar que son los empiristas, ¿no? Los que sostienen que la experiencia tiene más primacía en el conocimiento y no tanto la razón. David Hume, por ejemplo, decía que las ideas, que eran más débiles, derivan de las impresiones sensibles, ¿no? Más fuertes, los empiristas. Es decir, pero tanto desde la epistemología como desde la psicología, el tema es la percepción, ¿no? De los sentidos. Y en investigación en ciencia esto conforma la base empírica, ¿no? Son los enunciados de observación, todo lo que es la base empírica. No vamos a entrar mucho en la parte neurofisiológica, ¿no? De cómo funciona la óptica y todo eso, las redes neuronales en el cerebro, ni nada. Vamos a hacer más bien hermenéutica. Cómo se interpretan los datos sensoriales desde el acto del mirar, ¿no? En Aymara. Primero vamos a distinguir en toda esta variedad de la exterocepción de los sentidos, ¿no? Hacia afuera. Hay también interocepción, o sea, hay sentidos que están para dentro de nuestro cuerpo. Pero tradicionalmente en la exterocepción, los 5 sentidos, ¿no? O alguno más. Primero podemos distinguir que una cosa es ver objetos, algo puntual, algo concreto, ¿no? Un tiki, por ejemplo, o una flor, una piedra. Otra cosa es ver hechos sobre esos objetos, o sea, saber que está así o está así, describiéndolos conceptualmente. Esa parte nos interesa para la observación, ¿no? Lo mismo si estuviéramos hablando del escuchar o del tocar o de otros sentidos, lo mismo, ¿no? Saber que es esto o es aquello, lo que suena, ¿no? En el caso del escuchar.
segundo lugar, también tenemos que distinguir, aparte de los hechos, y es importante para la Aymara, la ubicación en el acontecimiento. Es decir, cómo el observador transcurre en el suceso, en cuerpo y en mente. Cómo se ubica. Ahorita entramos más a detalles. Bien, entonces, la percepción. ¿Cómo normalmente se ha abordado esto de la percepción? Nos sirve también para entender un poco la observación en Aymara, ¿no? La estructura de la percepción es S percibe O, un sujeto y un objeto percibido, ¿no? Aquí hay que diferenciar quién ve, ¿no? Un sujeto, el sujeto que percibe. El que se ve, el objeto que aparece en la realidad, en el mundo, y es percibido, ¿no? El objeto percibido. En tercer lugar, ¿cómo que se ve? O sea, el contenido perceptivo, ¿no? La manera como se nos presenta el objeto. Puede ser un animal, o un bichito, lo que sea que estemos observando, o una relación social, ¿no? Pues como que se nos aparece, eso es el contenido perceptivo. Pero, en tercer lugar, y es para la Aymara bien importante, y aquí queremos subrayar, el cómo se ve, es decir, el carácter fenoménico, o sea, lo que cuenta como tener o sentir la percepción, porque no hay una sola manera de ver, de percibir, sino hay muchas maneras. A eso lo vamos a llamar la modulación en el Aymara, ¿ya? La modulación del acto perceptivo. Y justamente, como hay muchas maneras de ver, a esto lo vamos a llamar también el diálogo cognitivo entre el sujeto, nosotros, el sujeto que percibe, piensa, aprende, entiende, etc. Y los sujetos, ya no vamos a hablar desde lo Aymara, entendemos, no son objetos, ¿no ven? No son objetos inertes, sino son sujetos también con los que dialogamos. Estos sujetos de la ecología, que se muestran, que se hacen pensar, nos enseñan, nos orientan, ahí está el diálogo cognitivo, en esta modulación de maneras de percibir. Bien, rápidamente podemos pasar a algunas teorías de la experiencia perceptiva, ¿no? Entre dos creencias extremas, por un lado, creer que las cosas se nos dan tal como son, y por otro lado, más bien, solo se nos aparecen a nosotros tal como los percibimos. En medio hay varias teorías, ¿no? La teoría causal, por ejemplo, que el objeto causa la percepción, ¿no? Y por supuesto, con esto produce el contenido perceptivo, ¿no? El cómo que lo estamos viendo, ¿no? Pero por otro lado, la teoría representacionalista o representacional va a decir que el contenido está en el sujeto, es mental, y el objeto es una sensación. Puede ser una sensación visual, táctil, etc. Incluso puede ser ilusorio. Entonces está en nosotros lo representamos, ¿no? Otra teoría del fenomenismo, algo similar a eso, esto va a ir al extremo, ¿no? El fenomenismo. Tanto el objeto como el contenido son lo mismo, y son además elaboraciones sensoneuronales, todo lo produce el cerebro. Y los objetos solo son postulados útiles para nuestra regularidad cotidiana, ¿no? Nosotros queremos manejarnos la vida de cierta manera, entonces, según eso, nuestra mente lo inventa. Eso es el fenomenismo, ¿no? Otra teoría, el antirepresentacionalismo. Claro, va a decir, el objeto, claro que está en el mundo externo. Va a decir, por eso hay, pues, percepciones verídicas y otras son ilusiones nomás. Y no es que tampoco el contenido determina el objeto, ¿no? Pero similar al anterior, es útil para enfrentar el entorno, para eso. Y el realismo ingenuo va a decir, no, lo que hacemos con la percepción es captar directamente, tal como es el objeto, ¿no? Estamos observando en el mundo, cualquier objeto, ¿no? Pero más cauto, el realismo intencional dirá,
Lo único que hacemos es recoger información del objeto y con eso vamos modificando también el contenido perceptivo, ¿no? Hay un ajuste recíproco, ¿no?, entre la información mundana, digamos, y la manera de entender el contenido perceptivo, ¿no? Y creo que la Aymara también va por ese último sentido. Ahora, ¿cómo se entiende desde lo Aymara, el Uñaña, la sapiencia de la visión? El Uñaña es ver qué es esto o aquello, ¿no? Es un mirar con lo sabido y lo sentido. Es un ver conociendo. En quechua también tenemos, ¿no? Incluso en quechua se distingue en dos, el Hawai, ¿no?, la mirada, o el vigilar, el lugar del mirar, ¿no?, el Hawai, y el ver, el rico, ¿cierto? Nos van a ayudar también después, tal vez haya otros sentidos todavía en quechua. ¿Cuáles son algunos aspectos del Uñaña, Aymara? Es percepción e interpretación. O sea, dos cosas al mismo tiempo, ¿no? Inicialmente, claro, puede ser solo un proceso receptivo, un enfocar la vista, listo, ¿no? Un intaña, porque hay un interagitat, se dice, ¿no? No lo vas a mirar, pero no se dice qué, digamos, ¿no? Ahí puede ser, no es creadora, ¿no? Solo transmite la información del mundo al cerebro. Pero es interpretación. La impresión sensible, en este sentido, ya entra a la hermenéutica. Luego de ese inicial momento, digamos, más receptivo, puede implicar la decodificación. Y el mejor ejemplo es del Uñaña, es el Uñiri, ¿no? El Cuca Uñiri, por ejemplo. El que ve la coca. No solamente está poniendo el ojo, ¿no ve? Hay una lectura, hay una decodificación, una codificación, una interpretación. Entonces, el Uñaña, en este primer aspecto, es un examen de lo visible. Implica interpretación. Otro aspecto que podemos decir es constructiva. Es decir, en varios sentidos, ¿no? En este sentido, constructivismo epistémico, digamos, produce saber. Así como la escucha no es oír un puro ruido, ¿no?, sino es reconocer sonidos. ¿De qué se trata? ¿Ve? Igualmente, el ver aplica un saber previo, elabora juicios sobre lo percibido, conceptualiza, incluso constituye lo visto. Ya lo vamos a ver con un pequeño ejemplo. Constituye lo visto. Es como, para recordar las palabras de Marx, por decir, es una totalidad concreta, ¿no? Ya está entendido desde los conceptos, no es algo puro, caótico. Otro aspecto que tiene el Uñaña, no solo es intelectiva, es afectiva más bien. O sea, entraña aprecio, cuidado, apego a lo que se está viendo, ¿no? La visión no está solamente ante la realidad, más bien es una apertura emocional, incluso un apego, un transferirse incluso a la facticidad. Es una interacción con los sucesos. Por eso, por ejemplo, Uñanaca significa cara. Ajano sería más propiamente, ¿no?, la cara, pero Uñanaca es el rostro donde precisamente expresamos nuestros sentimientos, ¿no? Entonces, Uñanacaña, por ejemplo, es verbo del mirar, pero es cómo estamos expresándonos. Entonces, es afectiva también el Uñaña, como el Uya, ¿no?, el ajano, el rostro, la cara. Ahora viene quizás la parte interesante de la cognición visual desde lo Aymara. Vamos a hablar, hace rato hemos dicho, la modalidad de la percepción, ¿ve? Entonces, la modulación. Ahora vamos a hablar cuáles son las modalidades y niveles de percepción. Aquí básicamente hay dos aportes que queremos resaltar desde lo Aymara. Por una parte, hay muchas formas de ver. Vamos a detallarlo ahorita. En segundo lugar, pueden ordenarse por niveles. Hay una observación de primer, de segundo nivel, de tercer orden, de cuarto orden, etc.
No solo se observa, también se observa lo que se está viendo. ¿Y de dónde sacamos esto? Y para eso nos sirve harto la lingüística, ¿no? La lingüística andina. En quechua es lo mismo, por eso se dice incluso quechumara, ¿no? Ambos idiomas han convivido, coexistido por milenios y sus estructuras y también su semántica se parece mucho. El aymara, igual que el quechua, es un idioma aglutinante, ¿no? O sea, las palabras y sus significados se forman uniendo monemas. Hay una variadísima cantidad de sufijos, unos 200, que se yuxtaponen a la derecha del núcleo nominal o verbal. Esta capacidad de adicionar, de sumarse los sufijos a la raíz nominal o a la raíz verbal, de combinarse además entre los mismos sufijos, es el proceso morfológico, ¿no? Hace que la productividad del lenguaje sea muy alta. O sea, la cantidad de palabras crece asombrosamente. La raíz de una palabra porta el significado léxico o conceptual, ¿no? Y con la sufijación se obtienen nuevas unidades o los temas, ¿no? Por ejemplo, de Sara, de ir, de Saraña, puedes aumentarle el sufijo ta, es sarta, otro sufijo ya, entonces sarta ya, sarta yarapi, hasta sarta yarapiña, y muchos otros sufijos. Entonces, eso es hacer levantárselo, ¿no? Esta sufijación, digamos, esta capacidad combinatoria del idioma le da mucha potencia. Queremos recuperar eso. Vamos a dar el ejemplo con la cognición visual, ¿no? Hay particularmente dos grupos de esos 200 que hemos dicho. Hay dos grupos de sufijos que redefinen el significado base, la raíz de un verbo. Estos son los sufijos derivativos verbales y los flexivos de aspecto, que dan otros rasgos de tipos de acción, así también se llama, tipos o modos de acción, a la raíz. ¿Y cuáles son las raíces? Ahora estamos considerando el uña, uñaña, ¿no? El luqui, de luquiña, el yati, de yatiña, y el amuya, para el amuyaña, ¿no? Bien, entonces, las modalidades, ¿cuáles son? Entre esos sufijos derivativos y aspectuales, son 50 más o menos en total, 32 se combinan muy bien con la raíz uña. Hay también reglas, ¿no? No todos los sufijos se combinan así nomás. Hay otros sufijos que no pueden combinarse, depende de la semántica, depende de muchas cosas, ¿no? Por ejemplo, con los sufijos direccionales nomás, los sufijos que nos dicen hacia arriba, que nos indican hacia abajo, hacia adentro, hacia afuera, ya tendríamos 4 maneras de mirar, ¿no? Untaña, hacia arriba, pero no solo es dirección hacia arriba, sino es también, digamos, como un levantar, ¿no? Uñacaña, hacia adentro, pero tampoco es solo dirección, es también retención de algo. Entonces, por ejemplo, ut uñacaña, estamos diciendo, literalmente solo se traduciría como bajar la mirada y la casa, ¿no? Pero en realidad quiere decir uñacaña, ut uñacaña, quiere decir acercarse a la casa y bajar la información que puedes recolectar en las cercanías de la casa. Uñacaña, ¿no? O uñantaña hacia adentro, o uñisuña hacia arriba. Tenemos ya 4. Pero también hay otros sufijos, ¿no? El fijativo, chuki, por ejemplo. Con eso el unchuquiña, mirar fijamente, un punto lejano o cercano, pero fijamente. Eso, por ejemplo, para la observación astronómica, ver una estrella, un chuquiña, ¿no? O puede ser expansivo, ¿no? El sufijo propagativo, el tata, uña tataña, ver a todo lado. O puede ser en serie, cuando hay objetos colectivos, mirar uno tras otro, ¿no? Uñaraña. O puede ser también uñaquipaña, alrededor de, el periférico kipa, ¿no? Entonces, ver por los bordes. Hay esas maneras de observar. O el translocativo, esto también es bien interesante, ¿no? El ni, el sufijo ni, translocativo, uña niña.
puede traducirse como ir a observar, pero también es ir y venir, o venir e ir. Entonces, está ida y vuelta siempre. Por eso es el translocativo, ¿no? O el emocional. Estás aquí, pero vas a mirar y luego te vas a ir. Uñahuayaña, ¿no? Eso de trasladarse, es decir, moverse visualmente en el espacio, es muy interesante también en el Aymara. Otras modalidades, el sufijo atravesador, ¿no? El cata, como macataña, digamos, atravesar, pasar al otro lado del río, del riachuelo. Uñcataña es mirar al frente, pasar al otro lado, ¿no? Uñjataña, ver desde encima, verticalmente, ¿no? Un documento, por decir, uñjataña. Uñtapiña, estos son sufijos interactivos, entonces, el uno con el otro, recíproco, ¿no? Uñtapiña. O para sí mismo, uñaciña. Por si acaso, todos esos verbos que estamos revisando, sufijos que estamos revisando, también son aplicables a las otras categorías cognitivas. Vamos a tener lo mismo, una variedad, aunque semánticamente un poco diferentes, pero la misma diversidad. Otros sufijos, por ejemplo, el partitivo. Este sí que es bien interesante, ¿no? Este sufijo ja constituye el objeto que se está viendo. Esto, unijaña, traduciríamos como encontrar lo visto, pero es mucho más complicado. Yo siempre pongo el ejemplo de que esta categoría del unijaña nos permitiría comprender, digamos, la observación cuántica. Sabemos que en mecánica cuántica, en la medición, las medidas que se quiere registrar de un objeto cuántico solo aparecen al medirse, al observarse, no están objetivamente antes, dado en el objeto cuántico, ¿no? En un electrón, en lo que sea, ¿no? Solo aparece al medirse. Entonces, prácticamente la medición hace aparecer. Ese sentido tiene un Nihanya. Ese ja es muy potente, ¿no? Y muy común de escucharlo también, pero no se lo potencia filosóficamente. Por ejemplo, el arjaña es lo mismo, ¿no? El mismo sufijo. Aru es la palabra, ¿no? De la voz. Pero cuando dices arjaña, con el ja se vuelve otra cosa. Puedes decir a alguien cualquier cosa, le dices a otra persona, y por el hecho de haberlo dicho, puede sucederle lo que le has dicho. Arjaña. Ese sentido de constituir la acción que estás haciendo, transferirlo, eso es lo que hace este sufijo, ¿no? El sufijo a, en el uintaña. Generalmente se usa este sufijo para saber si la acción que designa el verbo es emocional, implica aprecio o no. Porque es difícil traducirlo, ¿no? Pues conocer no más se puede decir, pero con aprecio, con apego, o incluso volverse parte de lo que estás observando, etc. Eso es el año, ¿no? Yataña, por ejemplo. O sartaña. Saraña es ir, ¿no? Pero sartaña ya va a ser ir a encontrar o posesionarte donde estás yendo, ¿no? Ese sentido tiene son muy interesantes estos dos sufijos, el ja y el a, pero hay muchos otros. El causativo yam, ¿no? Uñayaña, hacer mirar, hacer que mire, ¿no? O el asistivo, el uñayasiña, hacerse ver a uno mismo, ¿no? Para uno. O el factitivo, uñachaña, pero uñachayaña se puede decir, ¿no? Guiar la vista, ¿no? Conducir la vista, ¿no? Otros, el benefictivo, el rapi, ¿no? Uñara piña, mirárselo para él, ¿no? Para otro. O uñara paña, es mirárselo también, pero tiene un sesgo más negativo. Ahora, los sufijos también, ya estamos en el 22, los sufijos aspectuales, es decir, que indican la temporalidad del verbo, en este caso de la acción cognitiva, ¿no? O sea, si está durando, si está empezando, ha terminado o está en progreso, etc. La temporalidad del acto cognitivo. El durativo, por ejemplo, el K, unicaña, ver todavía, ¿no? O el terminativo, que define, que definitivo, ¿no? Unijaña, ya ha visto, unijaña. Unijewa, ¿no? Uñascaña, ese es el progresivo.
u otros sentidos, el limitativo, ¿no? Uñaquiña o uñaquiwa, solamente mía, o el definitivo, el uñapuniwa, de siempre. Aunque eso de siempre igual, es castellano andino a veces no nos ayuda mucho, pero se puede traducir algo así. O la alternancia, ¿no? Uñarraquiwa, o el de apariencia. Uñas machiwa, parece que mira, uñpachawa, probablemente ve, o unchi inase, dubitativo, ¿no? Y los plurales. Uñap cañani, miraremos mientras, ¿no? De K es el plural. O uñap hañani también, miraremos. Así hay, a esto estamos considerando las modalidades de la observación en Aymara. Quisiéramos, digamos, potenciar esta cualidad combinatoria o sufijante del Aymara para potenciar estas subcategorías en la categoría del mirar solamente, ¿no? Y aquí viene el otro aporte que quisiéramos resaltar también desde el Aymara. Los niveles, orden de observación. Hasta ahora todos esos 32 formas de ver que hemos visto solamente son formas de observación de primer orden. No está en ver algo, ¿no? Pero de diferentes maneras. Pero la derivación, ese proceso morfológico que se llama en lingüística, por derivación se construyen además las observaciones de segundo orden, de tercer orden, de cuarto orden, etc. De dos formas vamos a distinguir estos de los niveles de observación. En primer lugar, los tipos de acción se superponen, ¿no? Se secuencian. Ya sabemos que una cosa es el ver, pero ya hemos visto que hay muchas maneras de ver, de una forma, de otra forma. Eso hemos dicho, eso es las modalidades del diálogo cognitivo visual, en este caso, ¿no? Hay muchas maneras de ver, pero estas maneras entre ellos se superponen. Eso nos permite el idioma, ¿no? Por ejemplo, en primer orden diríamos utaru uñantaña. Eso es el sufijo anta, es ver adentro, ¿no? Como hemos visto. Ver dentro de la casa. Pero en segundo orden ya estaría utaru uñantayaña. Uno más aumenta. Hacer que vea dentro de la casa, ¿no? Tercer orden. Utaru uñantaya niña. Ya hemos aumentado otro nivel más. Ir a o venir, hacer que vea dentro de la casa. Cuarto, quinto, podemos ir construyendo. Es tremendo esta potencialidad y complicado también. Requiere una computación, digamos, intelectual muy fluida, ¿no? Pero en segundo lugar, de órdenes de observación, la misma observación puede ponerse en niveles. Entonces podemos decir, puede observarse, nos podemos observar en alguna de las modalidades que ya conocemos ahora, de las 32. Por ejemplo, uno mismo puede observarse, pero en segundo nivel o orden puede observarse como observante, igual en alguna modalidad, del observador, igual en alguna modalidad. Y podemos seguir desdoblando más todavía. Por ejemplo, podemos decir, ¿no? Uñantir, uñantasau, uñijasiña. Hay que verse viendo al que ve dentro. Y eso estamos, como tres modos de ver estamos utilizando ahí, ¿no? En tres jerarquías también. Pero aquí tenemos un modelito, han debido escuchar ustedes. En Aymara hay un dicho, ¿no? El verbo decir, saña. Ukam, siwa, sasin, sasau, sata. Está utilizando el mismo verbo, pero en diferentes niveles, ¿no? Se está replicando, digamos. Hay una recurrencia. Ukam, siu, sasin, sasau, sata. Así dice, al decir, diciendo, vas a decir, vas a avisar, ¿no? Tal vez este modelito nos puede servir para ponerlo en parecido orden cualquier otro verbo.
¿no? Para el ver, como estamos viendo ahora, ¿no? Para el verbo Mina. observar. De todas maneras, hay niveles de observación en Aymara. Una cosa va a ser pues, el ver algo, pero el segundo orden va a ser mirar cómo se ve, y el tercer orden será pues, observar esa mirada, y en cuarto orden incluso observar la observación. Conteste. ¿No? Se puede generar modelos de niveles y órdenes de observación. Entonces, esto es otra potencialidad cognitiva que lo estamos descuidando, ¿no? Y es necesario recuperarlo desde el idioma, pero también desde la práctica cultural. Mira, hablando de los niveles de sufijación, los cuadros que podemos tener, súper complicados, porque, y además también hermosos, solo que nuestra, digamos, nuestra mala educación o nuestra deseducación, o mejor, lo que decimos educación castellana, nos ha deseducado en nuestro propio idioma, digamos, ¿no? O sea, aquí, hasta el 13º orden se puede armar. De los 32 sufijos que hemos dicho que son observaciones de primer orden, pero diferentes modalidades, cada uno se puede ir superponiendo con otros sufijos. Más o menos empezando desde 18, tampoco todos los sufijos se pueden superponer, hay reglas, ¿no? Pero 18 sufijos sí se pueden superponer desde el segundo orden, 16 sufijos desde el tercer orden, etc. Entonces, podemos empezar por uñant, aña, ¿no? Uñant, ayaña, uñant, ayasiña, etc. Y podemos llegar a palabras tan largas como uñant, ayasini, guayas, capjas, machakipunirak, pachawa, ¿no? Y otros. Y estamos hablando solamente de una raíz, y ni siquiera solo una raíz, una parte, una modalidad de esa raíz. Este tipo de cuadros luego se puede armar de muchas maneras, ¿no? Eso es lo que en esta parte yo quería resaltar, hablando solamente del... Mira, ahora pasemos, ya no vamos a generar los cuadros, pero igual veremos las otras categorías cognitivas. Buenas noches. El lupiño. Buenas noches. El pensar, el lupiño, ¿no? Aquí también podemos hacer una pequeña referencia a la teoría normal, convencional occidental. Claro, el racionalismo es el que sostiene, ¿no?, que la razón tiene prioridad para adquirir el conocimiento, la facultad del alma que funda el conocimiento a priori, ¿no? Eso sería la razón del racionalismo. Solo el intelecto puede acceder a las formas y principios de lo real, como decía Platón en sus tiempos, de que partimos de principios intuidos directamente por la razón, que decía Descartes, por ejemplo, o que las verdades de cualquier enunciado se basan en la ley de la no contradicción para las verdades necesarias y en el principio de la razón suficiente para las verdades contingentes, como decía Leibniz, ¿no?, desde el racionalismo. Y para nuestro estudio del pensar desde la Aymara, podemos un poquito recoger quizás algunas ideas actuales, ¿no? Clásicamente se intercambiaba, nomás no se distinguía entre el logos y el nous, por ejemplo, entre los griegos o entre los romanos, entre la ratio y el intelectio, ¿no? Pero desde que aparece la psicología se diferencian. Una cosa es la inteligencia, ¿no?, la habilidad de resolver problemas o de alcanzar resultados, que en Aymara, como hemos dicho, puede ser el kapha, puede ser el chiqui, ¿no?, la presteza, la agilidad en la cognición. Y otra cosa es, diferente de la inteligencia, ya es la razón propiamente, el razonamiento, ¿no? Y aquí eso lo podemos distinguir en tres diferentes cosas. El razonamiento como tal es el que sigue ciertas reglas, ¿no? Es la lógica, que parte de ciertas cosas previas, las premisas, para llegar a una conclusión. Ahí puede ser una lógica deductiva, inferencial, ¿no? O puede ser inductiva también, o cualquier otro tipo de lógica. En la siguiente sesión vamos a ver cómo esto se da en el Aymara, ¿no?, el razonamiento, de qué tipo de lógica estaría funcionando. Hay debates entre aymaristas también, pero igual lo vamos a mostrar.
La otra manera de entender el pensar en Luquiña es el procesamiento de la información, ¿no? O sea, el pensar que relaciona la información que se recoge, digamos, empíricamente, lo pone en proposiciones, así los relaciona las informaciones, y esto a su vez integra en conceptos que componen patrones de comprensión. Eso sería el modelito, ¿no?, de procesamiento de información. Pero también hay otra manera, ¿no? El diálogo de interpretación, es decir, las ideas que fluyen, se redescribe, se pone en conversación, se pone un nuevo matiz conceptual, nuevos sentidos se crean, ¿no? Eso es como interpretaciones. También en ese sentido lo vamos a ver un poco. Bien, pero en Aymara, ¿cómo se estaría entendiendo? En Luquiña, la sapiencia del pensar, lo hemos dicho, es el pensar lo que puede ser, ¿no? Es el momento subjetivo, el reflexionar libremente lo posible. Eso es. En quechua, seguramente es el imaginar, el recordar, el yuyay, ¿no? La memoria. ¿Cuáles son algunas de sus características conceptuales? Primero, que resaltar que es libre. Lamentablemente, muchos antropólogos, filósofos que conocemos en Bolivia, por ejemplo, dicen a las comunidades rurales todo es autoritarismo, no hay esa deliberación libre, democrática, no, se impone y punto, ¿no? No es cierto, desconocen totalmente nuestras prácticas culturales. En esto de Luquiña, por ejemplo, su primera característica, diríamos, es libre. El sujeto que piensa, ¿no? Está en sosiego, tiene que estarlo, ¿no? Para concentrarse y cavilar en fuero interno. Esto de fuero interno también es discutible, pero lo vamos a ir viendo. Es libre porque no depende de las circunstancias, alguna necesidad o alguna obligación, alguien que le esté... no, no está condicionado por los fines, además. No es porque algo le falta, hay una ausencia psicológica, no sé, o un deseo de lograr algo. No, se desentiende de eso, de lo convencional y de los constreñimientos que serían externos, ¿no? Primera característica, es libre. Pero también es hipotético, o sea, se trata de imaginar hipótesis en medio de lo incierto, ¿no? O suspender las certezas si es que las hubiera. Es una indagación del fluir de la contingencia. Eso es. Examina distintas interpretaciones de lo existente y lo potencial, o sea, lo que existe, lo que es y lo que no es, o lo que todavía no es, o lo que puede ser. Eso es lo hipotético, ¿no? Otra característica central del Luquiño. Aquí estaría la creatividad de la teorización pura en el Luquiño. Aquí tendría lugar, por ejemplo, si recordamos la famosa distinción de Reichenbach del Círculo de Viena, que decía, una cosa es el contexto de descubrimiento, o sea, cómo te inventas una teoría nueva, ¿no? Y otra cosa es el contexto de la justificación, después de inventarte, pero cómo lo validas lógicamente, empíricamente, eso ya es el contexto de la justificación. Ambos estarían aquí, por ejemplo, en el ámbito del Luquiño. Otra característica, no se restringe a la lógica clásica. La lógica clásica, todos sabemos, es que viene de Aristóteles hasta Bertrand Russell, la lógica deductiva e inferencial, que opera con dos valores de verdad, falsedad, etc. ¿No? Entonces, no está restringido a esa lógica, sino a las lógicas modales. La lógica modal, la lógica multivalente, quizás otro tipo de lógica más, no está siendo estudiado mucho, ¿no? En la siguiente sesión lo vamos a ver, eso un poco, las lógicas no clásicas, ¿no? Otras características del Luquiño es traslativa. Esto está puesto a consideración crítica también, ¿no? Los anteriores como que está ahí de acuerdo, pero esto es un poco reciente.
estamos diciendo que Lupiña es traslativa. ¿En qué sentido? Sustituye o aparta las cosas concretas captando sus lugares y sus relaciones presentes y las une a situaciones no presentes o a cosas que ya no existen al resituarlo. No es un mentalismo, no es una instancia interna. Aquí viene interesante, no se puede decir lupiciña, como podría decir uñaciña, uñaciña, uno mismo se ve, se percibe, pero en esto del pensar no es reflexivo. Lupiciña, o sea, gramaticalmente se puede armar, pero no sería entendible normalmente, ¿no? O sea, no es un mentalismo, una imaginación interna así de la mente, sino sigue siendo una acción relativa al ambiente. Es como un manejo hipotético de las relaciones de las cosas concretas, presentes, con los no presentes. Así podemos ver esta característica traslativa del Lupiña. Es virtual. Esto sí es más entendible. Claro, puede tener fines prácticos, ¿no? Para planificar algo hay que Lupiña, ¿no? Pero es un simulacro de posibilidades y eventualidades. Respaldo virtual de la factibilidad, diríamos, ¿no? Lo que no es, eso también es interesante de aclararlo. ¿Qué cosa no es, según, de acuerdo a los usos habituales de los sufijos? Hay sufijos que no se combinan con este raíz del lupi. Entonces, de acuerdo a eso podemos sacar algunas conclusiones, ¿no? ¿Qué no sería? Es interesante notar que el lupiña no es emocional. No se dice lupaña, por ejemplo. ¿No? Sus micrófonos, por favor. Ya. Uno, decimos, es interesante ver que no es emoción, no es afectiva. Seguramente es más lógico este de lupiña, ¿no? No se dice lupaña, por ejemplo. O lupiñaña, digamos. O sea, sufijos que tienen que ver con cosas más emocionales no van con lupiña. Entonces, no ocasiona el suceso, porque no se puede decir lupjaña, ese famoso sufijo ja que decíamos, ¿no? No es una facultad expandible, ni se dispersa, ni asciende, ni desciende. Caña, por ejemplo, no se podría decir, no se transmite como acto de piña, por ejemplo. Chaña, no se podría decir como yaquichaña, ¿no? Hacer saber al otro, no se podría. No es un objeto que se puede llevar, agarrar, dejar, acercar, se puede hacer, se puede mover, o hacer, o donde se puede estar como un espacio, como el chuymancaña se dice, ¿no? O amuyuncaña, pero lupincaña ya no se entendería. Entonces, esas características. Es una apertura hacia todo lo demás, hacia el mundo, hacia la lógica, hacia todo, pero no se reflexiona sobre sí. Lupiciña habitualmente no se puede entender, ¿no? Bien, tal vez como un pequeño resumen, vamos a presentar unos dos cuadritos, la indagación y la realidad. ¿Qué preguntas exploran cada uno de las 4 categorías que estamos estudiando un poco? ¿Cómo se considera la realidad en cada caso, ¿no? Para el caso del uñaña, el verque, la pregunta que va a responder es kunasa, ¿qué es? A eso se dedica el uñaña, ¿no? El verque. Entonces la realidad lo va a considerar lo va a constituir prácticamente como objeto, como qué se está percibiendo, ¿no? Entonces el ser o el mundo como se da, entonces ahí va a ser lo opuesto, los yanaka, ¿no? Las cosas y los bienes. Ese es su ámbito del uñaña. Para el lupiña, el pensar lo que es posible, la pregunta que le va a guiar es el kunas pasa, ¿qué puede ser? ¿No? En cualquier temática, en cualquier ámbito, ¿no? Pues la realidad se lo muestra idealmente. ¿Qué y cómo podrían ser las cosas, ¿no? Eso es. Entonces el ser podría ser lo alzable, la cancaña, por ejemplo, es una palabra muy interesante en Aymara.
cancaña no es el asar la carne, ¿no? Que también se dice eso, pero en el otro sentido de cancaña, la cualidad o las cualidades del ente, digamos. A eso se dedica el lupiño. El yatiña, que enseguida pasamos, el saber cómo hacer las cosas, es la pregunta que le guía es el kunhamasa, ¿no? ¿Cómo es? ¿Cómo se elabora algo? ¿No? Pues la realidad va a ser asume cómo se produce el hecho, el mundo obrado, lo manejado, ¿no? Aquí en el ser, digamos, las cosas que son, ¿no? Con esa caja, digamos, ser el papá, por ejemplo, auquiña, o ser casa, utaña. Entonces, eso es un sufijo óntico, ña, iña, a eso se dedica, ser tal o cual hecho, o cual ser, ¿no? A eso se dedica el yatiña, diríamos. Y la otra categoría, la muyaña, el entender por qué son las cosas. Esa es la pregunta será el kunatsa, a eso responde, ¿no? ¿Por qué es? La realidad le será como él comprende por qué algo acontece y va a aparecer. Eso es, ¿no? Diríamos, el ser sería lo agasado, lo aprehendido, ¿no? Y además el ukham, así es el modo de ser de las cosas. Cuando ya se tiene entendido todo lo que es algo, ukhamawa, ahí viene la declaración, digamos, categórica, así es, ¿no? A eso ya la muyaña va a llegar. Después, algunas palabras relacionadas con los agentivos. ¿Quién es el que ve? ¿Quién es el que piensa? El que sabe, etc. Uñiri es el que ve. El lukiri, el que piensa. El yatiri es el que sabe, ¿no? Conocemos esa palabra, el yatiri, pero en este caso no lo estamos reduciendo como el que sabe hacer rituales, por dar una traducción muy simple, ¿no? O el que sabe hacer terapia, digamos. Aquí yatiri es mucho más general, aplicable a todo el que tiene el saber procedimental, ¿no? Y el amuyiri, el que, de ahí vendría el amaut, por ejemplo, ¿no? El que tiene la comprensión total, global. Y el tema el conocimiento que en el respectivo campo tiene cada categoría, en el caso del uñaña será unijata, lo visto, ¿no? O lupita, lo pensado, y atita, lo sabido, y amuyata, lo entendido. O para ser un poquito más abiertos a las modalidades, digamos, de la posibilidad, podría ser, en el caso del uñaña, su ámbito de visibilidad sería unijkaya, lo que puede verse, ¿no? O unijanijama, lo que está susceptible de ver. Y en el caso del lukiña, igual, lukaya, ¿no? Su ámbito de pensabilidad, digamos. O lukinjama, lo que está esperando ser, o sea, susceptible de ser pensado. O yatkaya, ¿no? Está para ser sabido, un procedimiento, una operación. O yatinjama, está fácil de aprender ese procedimiento. Y lo mismo el amuikaya y el amuyanijama. El saber, el yatiña, la tercera gran categoría que tenemos. Bueno, aquí, a diferencia del saber proposicional, que podría ir tanto con el ver, pero sobre todo con el lupiña, aquí la práctica se lo ha entendido normalmente como el saber cómo, ¿no? Por eso es el yatiña, es el saber cómo. La disposición de hacer algo o una habilidad, una destreza procedimental. Normalmente desde la filosofía occidental, el tema que abordan aquí es la teoría y praxis, ¿no? La filosofía práctica, no vamos a meternos en eso porque ya se abre mucho en todo lo que es la ética, la política, no sé qué es la acción correcta en un momento dado, en el sentido moral, en lo político igual, no vamos a entrar ahí porque con eso tiene que ver la filosofía práctica en Occidente. Sí podemos tomar un poco de la teoría de la acción, que hay muchas, pero por ejemplo la acción teleológica, ¿no? Donde el actor realiza un fin o
o un estado, o hace que se produzca un estado de cosas deseado, eligiendo en una situación dada los medios más propicios, ¿no? Y aplicándolas de manera adecuada. Ya es acción estratégica cuando en el cálculo se consideran las decisiones de otros, pero siempre es para maximizar el beneficio o las utilidades. Entonces, esto va a servir para que es la acción yatiña, ¿no? Saber hacer algo en cualquier ámbito. En la economía, por ejemplo, esto estaría aplicándose, pero desde la concepción tradicional occidental, ¿no? Aquí me he saltado algo. Bien, hay como que dos teorías con las que podríamos dialogar aquí para entender lo que es el yatini. Por un lado el pragmatismo y el otro la enacción. En el caso del pragmatismo, es bien interesante, ¿no? De Richard Rorty, por ejemplo, el último neopragmatista, digamos. El conocimiento no consiste en la aprehensión de la verdadera realidad, la decisión, ¿no? El conocimiento no es una representación como un espejo, ¿no? Sino consiste más bien en la forma de adquirir hábitos para hacer frente a la realidad. Los conceptos, por ejemplo, el concepto átomo, simplemente son útiles. Ponemos otro concepto en vez de átomo, pero así no son útiles para hacer tecnología desde la física, etc., ¿no? Va a medir las cosas por su utilidad. No es que se representa, la mente o el lenguaje no es que representa trozos del mundo como un espejo, ¿no? El lenguaje y el cuerpo siempre van a estar modelados por el entorno, nunca pierden el contacto con la realidad. Pero además esa relación con el entorno es causal, eso es lo interesante. Es naturalista, ¿no? Es parte del naturalismo, el neopragmatismo. No hay así concepciones fuera del mundo, sino que estamos dentro del mundo por relaciones causales entre todos, ¿no? Hasta nuestro lenguaje, hasta nuestras ideas son producto de eso, ¿no? De las relaciones causales del entorno natural. No hay prueba independiente de, como digamos, la perspectiva de Dios, así lo llaman, que puede decir, no, esto es exacto y esta otra representación es distinta. ¿Sí? No hay esa perspectiva de Dios. Simplemente depende del éxito que nos pongamos. Las referencias, en lingüística se habla, ¿no? ¿Qué es el concepto? ¿Qué es lo dicho? ¿Qué es su referente? La referencia simplemente siempre va a ser interna a nuestra concepción del mundo. No hay una perspectiva externa a eso. Eso nos puede servir, ¿no? Siempre estamos en interacción con el entorno. Esa parte. La enacción, aquí es Francisco Varela, es un chileno, que ha estudiado mucho en la neurociencia y creo que nos puede servir harto la enacción. Su programa de investigación que lo llama enacción, ¿no? El conocimiento no es abstracto, sino más bien concreto, encarnado, incorporado y vivido. Bien, eso es más o menos lo que desde lo aymara se quiere expresar, ¿no? El cuerpo sensoriomotriz es el que guía la percepción y es el organismo, y el organismo es moldeado por el ambiente. Bien, no se trata de registrar un mundo predado, más bien es una elaboración en el transcurso de la experiencia. Es una historia encarnada en las interacciones. Y su cita principal, la cognición no consiste en representaciones, sino en acciones encarnadas. Hasta la neurociencia, el famoso autor, han debido leer, hay que leerle mucho Antonio Damasio. Igual la neurociencia dice, ¿no?, que los mapas neuronales se construyen gracias al cuerpo. Entonces es el cuerpo el que media entre el mundo externo, por decir, aunque el pragmatismo no cree en eso del mundo externo, todo es desde lo interno, ¿no? Siempre estamos ya inmersos. Bien, y en aymara, la sapiencia de la acción, es el yatiña, es el saber cómo.
es conocer lo que se hace, ¿no? El estado objetivo, a diferencia del estado subjetivo que decíamos para el Lupiña. Esto sería el estado objetivo del sujeto en interacción con el entorno. En quechua tendríamos el yachay, ¿no? Que tiene el mismo significado. Incluso el rexi, ¿no? Que ya es como reconocer, identificar, ¿no? Entonces, aquí habrían dos conceptos incluso, ¿no? Más amplio que el aymara. ¿Cuáles son sus características del yatiña? En primer lugar, podemos mencionar es una destreza corporal, claro. Es una aptitud ejecutiva, una habilidad técnica, ¿no? Y no es una virtud contemplativa solamente. No se conocen los objetos en sí, sino que lo que se hace con ellos y cómo se logran. Es bien interesante, ¿no? El yatiña, el verbo no se aplica, por ejemplo, a sustantivos. No se puede decir al yatiña, ¿no? Saber piedra, no se puede decir, sino es saber hacer algo, se aplica a otros verbos. Entonces, saber desportillar, saber armar, así con otros verbos. Entonces, por eso es lo que implica el yatiña es la operación, ¿no? La ejecución práctica corporal, la destreza. El amuyaña, en cambio, va a ser diferente. Sí se puede decir al amuyaña, uta amuyaña, pollo amuyaña, sí se aplica a sustantivos, ¿no? Porque lo puedes idealizar desde una contemplación, por decir. Entonces, ahora, tampoco es solo una acción operativa, ¿no? En puro hacer, corporal o instrumental, ¿no? O con alguna máquina. Eso sería el luraña, ¿no? El ruray, ¿no? En quechua también, el luraña sería eso. Porque el yatiña es mucho más amplio. Es pericia intelectual. Incluye, siempre implica teorización, si lo podemos llamar así. Aquí teníamos una discusión interna, si en aymara se puede concebir eso que llaman normalmente teoría, o sea, enunciados como leyes naturales, axiomáticos, generales, si eso habría. Está en proceso de discusión, pero por el momento podemos utilizar, ¿no? Implica, sintetiza la teoría y la práctica, eso sería el yatín. Contiene sabiduría previa. Siempre se posee información y conceptos pertinentes para interpretar, para asumir y conducir la ejecución de cualquier acción. Sabiendo lo que es, se hace. Saber y hacer son una sola cosa, ¿no? En el yatín. También le es característico la eficacia. Un desempeño reconocido. Una facultad propicia que da soluciones apropiadas, una exhibición acertada y aceptable en la comunidad. Aquí entra lo comunitario también. No es solamente, o sea, no es que yo me he inventado hacer algo, quiere decir que sé. Solamente la comunidad va a ser activa. Él sabe, le van a reconocer así cuando, o sea, precisamente ha hecho digamos, ha exhibido su capacidad, pero para algo apropiado, para superar algún obstáculo, etc. Aquí también está implicado el saber comunicar, ¿no? Por eso de aquí sale el yatichaña, lo que no se podía en lupichaña, no se podía, pero aquí yatichaña, el enseñar, el transferir el saber, sí se da, ¿no? Es eficaz. Otras características es una vivencia. Eso también es bien importante. Ya estamos terminando. Es vivencia en este sentido, es una asimilación sensitiva. Surge del sentir, de la experiencia vivida y de la afectación íntima por los acontecimientos. El conocimiento sobreviene al disfrutar o al padecer otras acciones, ¿no? De otros o algún desafortunio, etc. Al complacerse o al resistirse de situaciones, ¿no? Al apreciar o al soportar contingencias. Esto de la vivencia es también muy parte del yatiño. Yatiño okunas, cuando se dice así, hay que saber cómo, ahí está implicando que ha padecido o ha disfrutado algo, ¿no? Que le ha llegado, es vivencial el yatiño. Ahora, lo que no es el yatiño, igualmente esto sale de qué sufijos son habitualmente, acompañan a
la raíz yati o no, ¿no? De ahí podemos sacar estas ideas. El saber no está en el mundo como un trozo manipulable, ¿no? Porque es una capacidad demostrable, más bien. No es espacial tampoco, no es distribuible, ¿no? Siempre está en simbiosis con el sujeto, no es una herramienta aparte, ¿no? Como el mundo 3 de Popper. No hay tiempo, pero con Popper ahí habría mucha discusión. Teorías andantes hay por en el mundo, ¿no? El mundo 3. No es algo así el yati, ¿no? Tampoco es solo un estado del sujeto, ni una mera voluntad. Está siempre vinculado al suceso operable. No se hace como episodios, ¿no? Sino se ostenta. No se dice, por ejemplo, yatiraña, como en luraraña, por ejemplo, en serie haces, ¿no? Pero el yati no se puede unir con ese sufijo ra, ¿no? Entonces, más bien podemos decir entonces que se logra la sabiduría, no se hace en serie. No es un elevarse por niveles, sino un estatus práctico continuo. Entonces, el progreso científico, por decir, sería una extensión perfeccionada, ¿no? No se rodea lo cognoscible, porque no es un acercamiento lateral, ¿cierto? Sino es una ubicación central en el agente. Y finalmente, el entender el amuyaño, la cuarta categoría. Bueno, para esto igual, ¿no? La filosofía occidental es la sucesión de tres paradigmas, si podemos resumir en muy poco todo lo que es la filosofía occidental. Primero, la metafísica antigua y la medieval, ¿no? Que se interesaba por las cosas, la metafísica. Luego, la teoría del conocimiento, que desde el siglo XVII ha reflexionado sobre las ideas. Y en tercer lugar, la filosofía del lenguaje, ¿no? Que se ha dedicado a las palabras en el siglo XX. El giro lingüístico tiene dos vías, ¿no? La filosofía hermenéutica, que ahorita lo vemos, y la filosofía analítica, que algo hemos visto. Claro, el giro lingüístico va a aparecer con el análisis de enunciados asertivos, con Gottlob Frege, el atomismo lógico de Bertrand Russell, llegando a la idea de que los límites del lenguaje son los límites del mundo, ¿no? Y que los significados están en las prácticas sociales, en el juego del lenguaje, en las formas de vida, que decía Wittgenstein. Pero el giro pragmático también aquí puede entrar un poco, que ha postulado que alcanzamos la claridad de un objeto cuando concebimos los efectos prácticos de ese objeto. Esa idea viene de Peirce, ¿no? Charles Sanders Peirce, que no hay unos fundamentos últimos, como la mente que representa la realidad única, digamos, sino solo hay acuerdos falibles, ¿no? E interrelaciones causales con un entorno. Y el giro hermenéutico, que es lo que nos va a servir para entender o dialogar, contrastar lo que es el amuyaña en animal, la comprensión como forma de existir. Bien, la hermenéutica entonces, bueno, de manera clásica, hasta inicios del siglo XX, se interpretaba la hermenéutica como era el arte de la interpretación, ¿no? De textos de alguna cultura, los textos sagrados, por ejemplo, la Biblia, por ejemplo. Eso era la hermenéutica, para superar la distancia temporal, geográfica o cultural, ¿no? Y traer sus sentidos a nuestra comprensión. O sea, qué tan antiguo será, o qué tan lejos de nosotros será, o de qué otra cultura será, pero cómo lo vamos a interpretar nosotros sin que se pierda el sentido que haya tenido en su origen. Eso era la función de la hermenéutica, ¿no? Pero en el siglo XX, más bien se lo ha distinguido como un método, la comprensión como método de las ciencias del espíritu, las ciencias sociales, ¿no? Buscando los sentimientos vividos o la intencionalidad de los sujetos mismos. Dilthey es el que va a decir, ¿no? Las ciencias naturales, claro, la explicación es su método, pero para nosotros, las ciencias del espíritu, la comprensión. Pero con Heidegger y Gadamer ya es una filosofía universal, hermenéutica, porque ya es la misma forma de existir del ser humano. La forma de existir de nosotros es comprender el mundo y comprendernos a nosotros mismos. Y el ser se da en el lenguaje, todo es lenguaje, todo se narra
los seres humanos habitamos en el lenguaje, es nuestro medio, como el pez, su medio es el agua, de nosotros es el lenguaje, no podemos salir del lenguaje. Más o menos esa es la idea básica de la hermenéutica, ¿no? Y el comprender, el verstehen, en alemán, es diferente del explicar la realidad, ¿no? El ser, o sea, seres, las cosas, nosotros mismos, el mundo, todo, son realidades históricamente determinadas y son narradas, cambian por épocas, están registradas en las palabras, en los idiomas, en los mitos, etc. Eso es. No hay el mundo externo que podamos representar, sino solo creencias. Si alguien dice, ¿eso realmente existe? Nos pregunta, entonces, ¿qué está queriendo decir? Si puede haber otras creencias para describir lo que estás preguntando, ¿no? Simplemente eso. Y el ser no es, pero acá es lenguaje y tiempo. Nosotros mismos estamos inmersos en ese flujo lingüístico temporal, ¿no? Por eso ya tenemos siempre alguna idea del ser, de lo que sea que estemos preguntando. Tenemos prejuicios, una precomprensión que orienta la experiencia de las cosas y del que además depende la verdad de los enunciados observacionales que habíamos hablado con la visión, ¿no? Al igual que las formulaciones teóricas. Va a depender de esta precomprensión, ¿no? No es objetiva, siempre es infinita e incompleta. No se trata solo de revivir lo que para el autor significaba, ¿no? Cuando queremos comprender una acción, una obra de arte, lo que sea, no se trata de revivir lo que haya sido para el autor, sino comprender es entrar en otra tradición, porque al final de cuentas compartimos la cultura de la humanidad pasada y humanidad presente. Desde ahí es que vamos a comprender todo, siempre, hasta las teorías científicas. Entonces, y la idea central de la hermenéutica es, y esto nos lleva a la Muyana, el tratar de reconstruir el sentido, o sea, el significado que tiene para alguien o para una comunidad cualquier cosa que estemos tratando de entender, ¿no? Reconstruir el sentido desde el punto de vista de la gente, la perspectiva interna, ¿no? Dialogamos con su forma de vida. Y el diálogo es también, para el caso de la Aymara, no solamente con los textos humanos, el diálogo es también con lo, entre comillas, inerte, ¿no? ¿Qué nos dice lo cosmológico, lo geológico, el ecosistema, las plantas, los animales? Comprender el sentido de toda obra de la naturaleza. Eso es el Amoyén. Bueno, esto nos podemos saltar. La explicación es supuestamente el objeto de la ciencia, ¿no? Predices un fenómeno a partir de describir condiciones iniciales de otro fenómeno, pero aplicando unas leyes universales. Esta manera de entender la explicación basada en leyes de la naturaleza está incluido en el Amuyana. Era solo para eso. Para terminar, desde la Aymara y la Muyana se va a entender de esta manera, ¿no? Es el entender por qué, es comprender lo que es y por qué ocurre. En el quechua será el considerar con prudencia, ¿no? Lo mismo, el entender, ¿no? Hamut. Y la Muyana aprende el entramado del acontecimiento entero, acompaña su presencia y su tendencia. Es un entendimiento que se hace parte de la realidad, se manifiesta, aclara el devenir de los sucesos, lo anticipa. Ahorita detallamos eso. Discierne cómo tendría que ser. Y lo que decíamos, ¿no? Integra la explicación con la comprensión. Es decir, lo científico explicativo con lo hermenéutico, ¿no? Está unido en el movimiento. Y de esta forma proporciona una orientación o una guía de acción. Aunque solo uno tenga esta capacidad, en realidad es el saber de la comunidad que se está expresando en el Hak, en el Runa, ¿no? Compartida por Tape, por todos, porque por nuestro linaje, por nuestro pueblo, por la humanidad, ¿no? Sus características de la Muyaña es una comprensión transtemporal, lo vamos a decir así.
es decir, incluye todos los tiempos. Es una proyección al pasado, claro, con acceso al futuro. Por eso anticipa el porvenir y las consecuencias de las acciones y los sucesos considerados, ¿no? Aymar, una forma de traducir Amuyaña es darse cuenta antes de que ocurra, ¿no? Eso es. Es una comprensión subyacente. Posee el acceso a la profundidad, capta lo que está detrás de las apariencias, intenciones disimuladas de los comportamientos, ¿no? O los principios reales también de los aspectos fenoménicos. Atraviesa las formas simbólicas, las conductas mostradas y las realidades manifiestas. Logra apercibir cómo aparece. Es bien interesante. Tiene la capacidad de la Muyaña de discernir lo que no se ve, lo que no se escucha, quizás no se ha practicado, quizás ni siquiera se ha pensado, e incluso ya no se recuerda. Entonces puede llegar a estos niveles metacognitivos, ¿no? El Amuyaña. Es omnicomprensivo por su acceso a la totalidad, ¿no? Es otra característica de la Amuyaña también. Claro, la totalidad no en el sentido absoluto, sino a escala, digamos, entendida por todos en una región espacio-temporal, ¿no? Una explicación es una comprensión, si los dos ya juntos, del orden local del hecho, dentro del horizonte de predictibilidad, como dirían en teoría del caos, ¿no? Esclarece las interconexiones, estando nosotros mismos ahí envueltos dentro de las interconexiones. Por eso, desde la Moyaña podemos decir, estamos inmersos en la misma realidad que intentamos comprender. Somos parte de, ¿no? Y finalmente, es orientación de la Moyaña. ¿Por qué? Por su acceso a la fuente cosmovisional ético-moral, al pueblo donde estamos, ¿no? Se contrapone a lo imprudente, a lo incorrecto, ¿no? Le es inherente dar guías para caminar en la existencia. Aquí podemos conectar con todo lo que es la moral, lo ético en el Aymara, ¿no? Que es Sumsar Nakaña, ¿no? Askinham Hakaña o Suma Kamaña, etc. Hay muchas categorías ahí también. Tiene que ver con eso, ¿no? Entonces, cuando alguien dice Amuyas Hakenchini, tendría que darse cuenta siempre, pues, digamos, está queriendo decir que hay un orden moral correcto del equilibrio que no hay que romper. Entonces, si no se da cuenta, ya no tendría el Amuy, ¿no? Nos lleva a eso también esta orientación. Bien, con eso termino. Creo que estamos justo a tiempo. Muchas gracias. Hayaya, hermanos. Hayaya. Ahora sí, hay poco tiempo, pero les escucho alguna pregunta, alguna complementación, por favor, y luego continuamos la siguiente sesión. Yo quería comentar algunos temas, o más bien un tema. Sí, por favor, Germán. Sí. Bueno, ahora ha sido muy denso también, ¿no? Todo el proceso filosófico de cómo se ha dado y todas las teorías. Me parece súper chévere de que se pueda recoger todo esto. Sin embargo, haciendo un hilo con la clase anterior y con esta clase, cuando se hablaba sobre el sujeto cognoscente y el objeto conocido, cómo se conoce, ¿no es cierto? Se abrió un debate interesante y con esto complementa también. Y lo que ahí, digamos, me haría falta o donde vería algunas diferencias entre lo que sería, digamos, de cómo se conoce o cómo se construye teorías en Occidente y cómo a través de nosotros mismos comencemos desde el mundo andino o desde hacer lo que es la filosofía andina o la epistemología como también se lo denomina, ¿no es cierto? Es que hay algunos elementos que creo que harían falta de reflexionar o seguramente usted lo hará en clases posteriores.
porque hay un tema, cuando en Occidente hablan del sujeto, ¿no es cierto? Ese es el sujeto, es el que conoce las cosas, ¿no es cierto? Y lo que se va a conocer es el objeto, ¿no es cierto? O sea, lo que hacemos es objetivizar lo que vamos a conocer, ¿no es cierto? Entonces, primero objetivizamos y ese objeto lo abstraemos y lo conocemos. Así aprehende con H intermedia, ¿no es cierto?, lo que es del mundo exterior. Digamos, así se explica en Occidente de cómo se ha desarrollado la ciencia y todo eso, ¿no? Entonces, ahí yo quiero meter, ¿no es cierto?, dos elementos. Uno es que si es que queremos pasarle hacia este mismo modelo, digamos, hacia la cosmovisión andina o hacia cómo nosotros conocemos, es que no podemos hacerlo con las mismas categorías con las cuales aprende el objeto, ¿no es cierto?, Occidente. ¿Por qué? Porque para nosotros son otras categorías primero. Y por otro lado, ese sujeto al cual le conoce desde Occidente, que quiere le ve para poder conocerlo, para nosotros ese objeto no es objeto, es sujeto también. Porque para nosotros el universo, ¿no es cierto?, es otro sujeto más, ¿no es cierto? En la cosmovisión andina no es objeto, ¿no es cierto? El bosque o los cerros, ¿no es cierto? Las huacas no son objetos, son sujetos, son otro ser igual que uno, ¿no es cierto? Entonces, ahí creo que hay una diferencia, ¿no es cierto?, para ver cómo es que conocemos al otro ser. O sea, no es el ser humano, el ser hombre o hombre-mujer, ¿no es cierto? Sino es pero no es tampoco objeto, no es una cosa como en Occidente inanimado, ¿no es cierto? En nuestro caso, todo lo que nos rodea también es animado, ¿no es cierto? Entonces ahí creo que deberíamos también comenzar a reflexionar de cómo conocemos ese otro ser, porque no es objeto, ¿no es cierto? O ese otro sujeto que está ahí, que le comenzamos a conocer en función de qué. Y ahí creo que hay otros elementos más. En la cosmovisión, además andina, y acá pensando en Ecuador, ¿no es cierto? En Quichua o Quechua, ¿no es cierto? Tenemos lo que sería el Jahuapacha, el Ucupacha y el Caipacha, ¿no es cierto? O sea, digamos, estos tres estados de tiempo, ¿no es cierto? Entonces también ahí creo que es importante tomar en consideración estos pachas que hacen que ese sujeto al que voy a conocer también están ahí, ¿no? Y a partir de eso, ese sujeto cognoscente es otro ser que hay que hacerle, que es el ser mismo, para poder también conocerle y que se hace conocer hacia nuestra forma o nuestras propias categorías, ¿no? De conocer lo que es. Y a partir de ahí comienza a construir, ¿no es cierto?, nuevas categorías para conocer ese sujeto también o ese ser que está en el mundo exterior a lo de nosotros, ¿no? Yo creo que ahí me queda como que esta parte haría falta todavía de ir reflexionando y incluir todos los elementos que ahora lo ha desarrollado para ir completando o complementando y ver, ¿no es cierto?, con cuáles categorías nosotros podemos conocer a ese otro, que ese otro además no es objeto, sino es otro sujeto. Eso, profesor. Muchas gracias, Germán. Sí, justamente, quizás no lo he resaltado mucho, pero entre las muchas maneras que pudiéramos empezar a reconocer y entender nuestro relacionamiento con estos otros seres, otros sujetos, yo estoy poniendo a consideración a recuperar justamente la potencialidad de sufijante del idioma. En el caso del modelo de la observación es lo mismo, pues como dices, Occidente siempre va a poner en la estructura de la percepción
el sujeto percibiente y el objeto percibido y el contenido de la percepción, ¿no? Es el esquemita. Y ahí habíamos dicho al empezar que más bien desde la Aymara podemos ir empezando a hablar, recogiendo las modalidades de observación que tienen. Ahí eso lo podemos entender ya como el diálogo cognitivo de las maneras de ubicarse de nosotros los humanos que queremos entender frente a un acontecimiento, frente a otro ser que no solamente es un objeto, sino es el que se muestra a nuestra visión, es el que nos hace pensar a nosotros, es el que nos enseña en nuestro yati caña, es el que nos orienta en nuestro amuyasini. Entonces, quizás no lo he enfatizado, pero es en las modalidades, hemos visto 32 maneras diferentes de observar. Eso ya se volvería modalidades de diálogo cognitivo con los otros seres. Entonces, el aporte aquí sería desde el idioma, desde la sufijación, desde estas modalidades que estamos poniendo, ¿no? Ahora hay otras maneras, ¿no? Que no vienen de la fuente de la lingüística, sino otras que no hemos considerado. Ahora, eso sí, pero yo creo que tenemos que recuperar también nuestro idioma, ¿no? Gracias, Germán. Tal vez algunos más. Sí, por favor, ¿se me escucha? Luis, sí. Muy buenas noches, hermano. Importante el camino. Para el Aymara está claro. Y todo lo que ha sido describiendo y lo que el hermano intentaba decir, nosotros lo resumiríamos en el sintipacha, en el vivir intenso. El lenguaje castellano se queda muy corto frente al Aymara para poder comprender, entender, vincularse, interrelacionarse con todo lo que se manifiesta alrededor y pues nos permite inclusive el poder aproximarnos, ¿no? A lo que en algún momento acá en este espacio se ha dado a conocer como el Sumacamaña y nuestro hermano decía también debe considerarse el Sumancaña, ¿no? Cuán importantes resulta estos elementos y el día de hoy nos ha dado la postura para poder, desde el mismo lenguaje del idioma aymara, el poder comprender el entorno. Cuán importante esa labor, hermano. Adelante, ¿no? Estamos nosotros caminando, igual que en Nahuipala, todos estamos en distintos colores. Unos habrán alcanzado el blanco, otros el amarillo, otros estarán en el naranja, y bueno, en la diversidad nos complementamos. Hayal, hermano. Allá, Luis. ¿Alguna hermana, algún hermano más? De todas maneras, la siguiente sesión, igual como, bueno, disculpas por la extensión muy larga, creo, ¿no? Vamos a estar todavía considerando estos temas del día. De todas maneras, podemos ver el video y vamos a reconsiderar algunas cosas, inquietudes que hay de hoy. Después ya entraríamos a lo que es lógica, ¿no? Pero les escucho, por favor, hermanas, hermanos. Sí, Todavía hay un tema nada tiempo. más de mi parte, Germán, nuevamente. Claro, Sí. puedo entender todo desde la parte teórica y todo, pero no lo puedo interiorizar cuando, obviamente, cuando habla en Aymara, me parece, ¿no es cierto? Porque no conozco el idioma. Entonces, creo que esa es mi dificultad de este momento, ¿no? Eso nada más, gracias. Sí, no, está bien. Tenemos que hablar 3, 4 idiomas. Eso nos falta también a todos, ¿no? Gracias. ¿Alguien más? Bien. Entonces, si no hay nadie más, de todas maneras estamos registrando. Continuaríamos el siguiente martes con las dudas que puede haber de todo lo que hoy día se ha intentado exponer. Y retomaríamos el siguiente tema, ¿no? De ya entrando más a la lógica
y de qué manera podemos abordar nuestra propia lógica. Eso es. ¿Alguna despedida, alguien más? Si no, estaríamos cerrando aquí. Muchas gracias, que sea un jayaya, que descansen bien, hermanas, hermanos. Aquí Arumaquipa. Muchas gracias, profe. Buenas noches. Buenas Buenas noches, noches. muchísimas gracias. Hasta la Gracias, próxima. licenciado. Muchas gracias. Buenas noches. Cualquier duda, Feliz escriban día más al también, grupo. ¿no? Ahora en Ecuador hoy día es el día del maestro, el día del docente, del profesor, del maestro, ¿no? En Ecuador, así es que, bueno, hacemos extensivo y que haya sido un buen día también. Muchas gracias. Felicidades pues ahí a todos los profesores, a todos los maestros, docentes ahí también. Bien, entonces nos vemos. En el grupo también vamos a estar interactuando algunas dudas, todo lo que se pueda. Y después nos vemos hasta el viernes, por favor, las revisiones de los dos documentos. Y eso sería. Buenas noches, bueno, que descansen bien. Gracias, hasta el martes próximo. Hasta el martes. Gracias. Chao, chao. Buenas noches, gracias. Buenas noches, buenas noches. Buenas noches, licenciado. Buenas noches, buenas noches.